Muy buenas tardes, estimado auditorio. Aquí estamos nuevamente, como todos los jueves, a las 4 de la tarde, aquí en nuestro programa en plural. Pues les damos las buenas tardes aquí desde la plataforma Agenda MX, que pues nos da el espacio aquí nuestro amigo Tomás González. Sígala también, le recomendamos mucho que siga pues todos los programas, la programación que tiene Agenda MX, que es un lugar en donde se debate, se intercambia, se informa uno pues de los acontecimientos que suceden aquí en nuestro país, aquí, sobre todo aquí en Veracruz, y pues de luego lo que pasa en el mundo. Pues ahora está aquí Víctor Andrade, buenas tardes, Víctor, Hola Donato, buenas nuestro, tardes. nuestro amigo Martín Quintano, por hoy no nos acompañará, anda haciendo pues tareas propias de un asunto personal que anda atendiendo. Y bueno, pues aquí le mandamos las buenas tardes. Como siempre, pues vamos a entrarle a un punto, Víctor, un punto aquí con pues que es muy polémico, es parte de lo que estamos viviendo en nuestro país, en todos los medios, pues en las redes sociales, no se diga, pues está ahí a la orden del día y se refiere pues al nuevo rol o al papel que está jugando el ejército mexicano, nuestras Fuerzas Armadas, cosa que pues tenía años o desde que tenemos uso de razón, nosotros que somos producto de, pues, llamémoslo así, hijos de una revolución mexicana, el ejército, de alguna manera, los civiles, en el transcurso de la historia, pudieron ejercer un control, generar pactos alrededor de esto, en términos, pues, de que la intervención del ejército estuviera reducida en su mínima expresión, ocupando solamente tareas de carácter de seguridad nacional, de resguardo de nuestro país. Desde luego había otras tareas como, pues cuando había algún acontecimiento, pues de carácter, pues de las fuerzas naturales se desatan, hay veces, pues torrenciales o sismos, y estos de alguna manera generaban situaciones de caos y sobre todo pues cobraba con las vidas humanas. Intervenía el ejército en apoyo a esta población, era un centro importante de lo que hacía el ejército, la gente pues, desde luego o esperaba siempre que llegara el ejército mexicano a resguardarlo, a ayudarlo, y pues siempre es bien visto, siempre hay mucha historia alrededor, o muchas historias alrededor de esto, del comportamiento del ejército, y por eso incluso su aceptación pues, entre la población, pues su buena aceptación, porque es percibido como un agente importante que genera, pues en este caso, seguridad, ayuda. Pues bueno, pues ahora vemos con el transcurso de los tiempos, vemos sobre todo ahora en esta relación pues de un nuevo, pues no nuevo gobierno, ya va para 4 años, pero con el acceso al poder de Morena a través de López Obrador, pues se dio un acercamiento, una relación pues institucional, porque el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Abajo de eso está cualquier general, coronel, comandante, están por abajo, o la tropa está subordinada a lo que diga el presidente. Sin embargo, pues el nuevo rol ahora del ejército, principalmente de Sedena, pues lo vemos en muchas acciones, pues lo vemos de constructor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo vemos en la construcción del Tren Maya, lo vemos en las aduanas, lo vemos como constructor de muchos de los bancos de bienestar, lo vemos en muchas de las cuestiones que el presidente ha otorgado
a esta parte, o a estas Fuerzas Armadas que pues ahora actúan así, pues vemos también ya un poco sus respuestas en términos de que, bueno, pues no nada más es la seguridad pública en la que van a estar a cargo, las que están a cargo actualmente, sino que, bueno, pues también su respuesta a intervenciones de carácter político, cosa que actualmente pues no veíamos. Pues en los últimos años pues había cierta disciplina, llamamos así, o cierta forma de no hacerlo públicamente, o se sujetaban a no intervenir directamente en esos asuntos, y ahora vemos que hay no tan solo opiniones públicas por parte de los jefes de las Fuerzas Armadas, sino intervenciones directas y opiniones que a veces llaman mucho la atención en torno a esto. Bueno, es un tema muy polémico, mi buen Víctor, pero bueno, ¿cómo la ves? ¿Qué nos podrías decir sobre este tema? Sí, Donato, gracias. Pues buenas tardes a todo nuestro auditorio. Buenas tardes a Tomás, a Martín Quintano, nuestro amigo. Eh, bueno, es un tema bastante delicado lo que está sucediendo con el ejército mexicano y la negativa del secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, a comparecer ante la Cámara de Diputados como debiera hacerlo y como lo hace como tiene la obligación todo secretario que forma parte del gabinete eh, del Ejecutivo. Bueno, esto, como ya señalabas, y lo diré en las palabras en que lo dijo el senador Ricardo Monreal, era un uso y costumbre, una tradición hasta ahora que el ejército mexicano no compareciera, no tuviera la obligación, o se hiciera una excepción de comparecer, como lo hacen los demás secretarios, ante el Congreso de la Unión a informar de su gestión y a someterse al cuestionamiento, a las observaciones de los diputados. Pero esto era al margen de la ley, era en efecto producto de un acuerdo tácito, es lo que no dice Ricardo Monreal, ¿no? Un acuerdo que además corresponde, en efecto, al periodo previo, digamos, al régimen posrevolucionario, en efecto, en el que, digamos, se dio un acuerdo tácito a partir de que en 1946 llega por primera vez un presidente civil, que fue el presidente Miguel Alemán, y que de ahí en adelante ya todos fueron presidentes civiles. Pues se dio un acuerdo tácito en el sentido de que los militares ya no iban a participar en política como lo habían hecho antes y como incluso en un momento fueron el sector hegemónico emanado de la revolución, ¿no? Recordemos que desde 1917 con Venustiano Carranza hasta 1946 con Ávila Camacho, pasando por Lázaro Cárdenas antes, los presidentes que estuvieron en el Maximato, Plutarco Elías Calles hacia atrás, más atrás Álvaro Obregón, todos ellos habían sido militares, ¿no? Que provenían del ejército que triunfó en el proceso armado que fue la Revolución Mexicana. Bueno, a partir de 1946 llega al poder Miguel Alemán y el sector militar entonces se repliega. Hay algún intento de participar en política por parte de Miguel Enríquez Guzmán y por Almazán, pero
no logran su objetivo. Entonces, había este acuerdo tácito de que los militares no se iban a meter en política, pero también de que los militares iban a gozar de una especie de un régimen de excepción, ¿no? En el que en efecto no iban a rendir cuentas, eh, y todo lo resolvían precisamente a partir de la legislación propia de lo que conocemos como el llamado fuero militar, ¿no? Y así se mantuvo. Normalmente, y esta es una diferencia de México con respecto a otros países, particularmente los países sudamericanos, que cuando se inicia el proceso de transición, y en estos países la mayoría hicieron una nueva constitución, se hizo una reforma también en estos países de las instituciones militares, ¿no? Y por cierto también de las instituciones policíacas, ¿no? De los cuerpos de seguridad, de tal manera que permanecieran subordinados, como ocurre en todas las democracias del mundo, a la ley civil y al control civil de parte de las instituciones políticas correspondientes. Y esto no ocurrió en México. El ejército se mantuvo así, en efecto, auxiliando en las tareas de protección civil, pero, y sí, ciertamente tiene el respeto de la ciudadanía, aunque yo también creo que ese respeto va mezclado con cierto temor, ¿no? Después de todo, estar en contra del ejército no es muy recomendable para muchos, ¿no? Y esa tradición la habían venido respetando todos los grupos políticos, todos los partidos, ¿no? Todo mundo habla con mucho respeto del ejército, le rinden hasta cierta pleitesía, ¿no? Así fue antes, de la alternancia que ocurrió con Vicente Fox, y lo fue después, ¿sí? Se les consideraba un espacio, un poder intocable, y se les sigue considerando, ¿no? Entonces, pues eso, por supuesto, era una irregularidad a todas luces, ¿no? Porque quebranta el orden constitucional, ¿no? No puede haber un ejército en una democracia que no esté subordinado a un control civil, ¿sí? En casi todos los países del mundo, excepcionalmente a veces en los Estados Unidos, el secretario de la Defensa es un militar también, pero en la mayoría de los países el secretario de la Defensa es de origen civil, y en el caso de México no. Y además se le mantuvo ese régimen de excepción, de nunca rendir cuentas, de no comparecer, ¿sí? Y esto pues ha venido a trastocarse ahora que ocurrieron una serie de situaciones, particularmente en este momento en que parte del ejército se está viendo sometida a un enjuiciamiento, porque algunos de ellos se infiere que fueron corresponsables en la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2014, y luego ahora escándalo llamado del Guacamaya Leaks, ¿no? Entonces, a partir de esto, y sobre todo de este escándalo de el hackeo que le hicieron el sistema informático del ejército, pues se dio la iniciativa de convocarlos, como normalmente debiera ser, a una comparecencia. Pero finalmente el secretario de la Defensa, que ya había aceptado, declinó porque quería que se hiciera, o sea, él no quería que se hiciera la sesión en el Congreso como corresponde, sino
que la comisión correspondiente del Congreso se trasladara a las instalaciones del ejército, cosa que es irregular. Y solamente por el hecho de que el diputado Barrera de Movimiento Ciudadano le mandó una carta diciéndole al general que él, como cualquier otro secretario, lo que dice la ley, tiene la obligación de comparecer ante el Congreso. Eso le pareció irrespetuoso al secretario de la Defensa, y eso fue su argumento entonces para no asistir. Pero como hemos visto, pues desde antes se habían dado algunos incidentes de acusaciones contra altos mandos del ejército involucrados en actividades ilícitas. Principalmente se recuerda el caso del general Gutiérrez Rebollo, ¿no? Que era el encargado precisamente de combatir el tráfico de droga, que finalmente se descubrió que tenía vínculos con un grupo de la delincuencia organizada, específicamente con el cártel ligado a Amado Carrillo. Y bueno, a principios de sexenio, ahorita hace poco más de casi 2 años, fue detenido el secretario de la Defensa Nacional anterior, ¿cómo se llama? Se me va ahorita el nombre. Cienfuegos. Así es, pues está acusado de estar vinculado con la delincuencia organizada, en este caso con un cártel ubicado en Nayarit, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, los militares pues han estado a la defensiva y durante mucho tiempo obstruyeron las investigaciones para el caso Ayotzinapa, porque nunca quisieron que se revisaran las instalaciones de allá del cuartel establecido en Iguala, ni que hicieron que se accediera a sus bases de datos, ni a que fueran entrevistados las personas que pudieron haber estado implicadas. Entonces, ha habido un cerramiento por parte de ellos, y que se evidencia más ahorita con la solicitud de comparecencia que acertadamente hicieron los diputados del Congreso de la Unión. Y eso nos entonces ubica en que estamos en cierta medida bajo un régimen de excepción con respecto al ejército, porque ellos tienen la obligación de comparecer. Y aquí también lo lamentable es que el presidente de la República, el titular del Poder Ejecutivo, respalda esa actitud del general Luis Crescencio Sandoval, ¿no? Entonces, esto es algo muy grave, y creo que tenemos que ya dar el paso, se va a tener que dar en algún momento, de establecer la ley, digamos, así lo establece, pero en todo caso tendrá que especificarse con mucho más precisión que también el secretario de la Defensa, que también el ejército debe rendir cuentas, mucho más cuando, como tú acertadamente señalabas, Donato, ahora el ejército ya no solo está cumpliendo tareas de seguridad nacional y protección civil, que normalmente las venía haciendo, sino que ya también prácticamente se les ha encargado la seguridad pública, la seguridad ciudadana, que debiera ser tarea de la policía también civil, y se les vienen encargando otra serie de actividades administrativas, de construcción de obras, que le dan al ejército, expanden su papel. Entonces, conforme más han aumentado estas funciones, más obligado debiera estar el ejército a rendir cuentas. Porque además ya el presupuesto
que maneja el ejército es bastante fuerte. Se habla de cerca de 120 mil millones de pesos que maneja anualmente el ejército. Entonces, no puede con esa cantidad tan fuerte que maneja, que administra y con las funciones que le han sido encomendadas, no puede estar al margen de la ley, no puede ser una situación de excepción que el ejército no esté bajo control civil. Creo que esto nos ubica en que la relación entre el poder político, entre las instituciones políticas mexicanas y el ejército debe ser radicalmente reformada, y subordinar al ejército es parte de una reforma fundamental, ¿sí? Para la vida democrática del país, que el ejército esté subordinado, esté sometido al control de una autoridad civil. Pues Víctor, das un repaso casi puntual, un repaso histórico del ejército mexicano, su papel que ha jugado en nuestro país. El asunto también, Víctor, es parte de lo que también hemos vivido en esta historia, pues que no todo es impoluto por parte del ejército, ¿no? Sino que han tenido muchos problemas, no tan solo internos, sino en situaciones en cómo han actuado en muchas ocasiones. Basta recordar, el México 68 es una mancha que tiene el ejército, que nunca, siempre ha evadido esa parte de la historia para esclarecerla, el papel que jugaron en ese momento. Pues es una mancha muy grande, pero también el ejército ha tenido muchas intervenciones, obvio, han sido mandados por a nivel, a nivel del presidente de la República, pero también ha habido casos en donde el ejército actúa por mutuo propio y ha cometido excesos de su forma de actuar. O sea, hay en Guerrero, en Michoacán, aquí en Veracruz, nosotros conocimos o hemos conocido muchos hechos de represión política, porque se trataba de detener a actos de movimientos ciudadanos importantes que se dieron en su momento, que existieron y están ahí. Desde luego, se hizo costumbre, como tú bien lo mencionas, pues que no, el ejército mexicano pues no rindiera ningún tipo de información, prácticamente se evadía, no se tomaba como parte de la agenda importante de la política mexicana, sino el ejército hacía y de sus recursos lo que mejor le convenía. La Cámara de Diputados asignaba un presupuesto y ellos pues no sabemos a bien en qué se ha utilizado, no tan solo ahora en este sexenio, en toda su historia ha sido una parte pues, de la no rendición de cuentas o la transparencia alrededor de esto. Obvio, es un ejército que no te va a decir o no nos va a poder decir todo lo que se usan los recursos públicos, pues hay unas partes, entendemos, de seguridad, bueno, pero eso es en base a lo que pueda ir disponiendo pues una ley o una nueva ley que regule estos asuntos. Y efectivamente, hay casos emblemáticos, ¿no? De este Gutiérrez Rebollo cuando fue detenido, pues pues de una manera fuerte, porque su relación se comprobó, no hubo quien dijera que no, que pues estaba ligado a elementos del narcotráfico, había usufructado recursos, muchos en eso. Y al quien te referías también, Víctor, un alto militar que pues fue el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, Cienfuegos.
pues no fue el caso el que lo tuviera pues la fiscalía aquí de nuestro país, sino fue detenido en Estados Unidos por agentes en esos casos de la DEA o del FBI, que pues tenían información de que este general pues estaba involucrado en el trasiego de droga en el estado de Nayarit. No sabemos cómo fueron las negociaciones, cómo fueron los acuerdos que entre ellos hubo entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, y lograron pues ponerlo en libertad. Bueno, pero vamos, te quisiera preguntar, Víctor, eh, quizá la exigencia va a ser de que regrese a su rol, a su papel que está ahí, pero mientras, y creo que se puede lograr, pues va a costar, yo creo que habrá trabajo en una movilización de futuro, pues de un futuro inmediato, ojalá se pudiera dar, pero ¿cómo ves? ¿Qué le exigiremos al ejército en tanto como ciudadanos que no podemos permitir pues lo que hizo precisamente ahora Crescencio, el Crescencio Sandoval, en términos de no aceptar ni la mínima, pues que tiene que rendir cuentas, a pesar de que se está discutiendo y se discutió que el ejército y se modificó una parte de la Constitución para que si se encargaran de tareas civiles, pues en este caso de la seguridad, y que bueno, hay parte de lo que se aprobó ahí, se dice que tienen que rendir cuentas y que tienen que ser transparentes. Entonces, ¿qué nos esperamos, Víctor? ¿Qué estaríamos en torno a exigir? Como tú dices, es un tema que hay veces cuesta trabajo cuestionar al ejército, pero nos tendremos que ir acostumbrando a cuestionarlo, Víctor. ¿Qué nos puedes comentar Sí, respecto? claro, sí. No, un poco retomando nada más, en efecto, por la importancia que tiene, es cierto también lo que tú recuperas del papel del ejército en la llamada guerra sucia, ¿no? Que junto con la Federal de Seguridad, pues desapareció, torturó a muchos presos políticos, a gente de la guerrilla, que precisamente por las represiones del 68 y del 71 habían considerado que no había espacio para una transformación democrática, que la única vía era las armas, y bueno, a muchos de ellos los desaparecieron, y está ahí precisamente también un antecedente negativo del ejército, lo que acaba de pasar, lo que pasó en Ayotzinapa, pero también lo que pasó en Tlatlaya, en otros escenarios en los que el ejército abusó de su poder de fuego, no usó la fuerza proporcional y prácticamente masacró en algunos lugares de estos lugares a quienes se enfrentaba. Entonces, sí, o sea, la exigencia es, y por supuesto aquí el principal responsable es el presidente de la República. O sea, él debe, como, en efecto, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es en quien recae la responsabilidad de hacer que el secretario de la Defensa cumpla con el mandato constitucional de rendir cuentas, ¿no? Y sobre todo también creo que se tiene que instituir que el ejército se apegue estrictamente a lo que la ley le faculta. Por ejemplo, porque también hemos visto, ¿no? A partir de las filtraciones de este escándalo de Guacamaya Leaks, por ejemplo, cómo el ejército practica espionaje de tipo político, ¿no? Han salido la información cómo le dio seguimiento a candidatos de diversos partidos políticos en algunos estados del norte, ¿no? O sea, el año pasado apenas. Entonces, y otra nota que sacó Héctor de Mauleón, que ni siquiera la esposa del actual presidente se salvó del espionaje, ¿no? Que la propia doctora Beatriz Gutiérrez Müller fue objeto de espionaje, ¿no? Entonces, eso debiera ser pensar justamente
al presidente que el ejército y nos debe llevar a la convicción de que es necesario acotar con mucha precisión las funciones del ejército, de tal manera que solo desarrolle aquellas que la ley le faculta y que no, no invada esferas que no son de su competencia, por ejemplo, el espionaje a los partidos políticos, a los candidatos, no es su tarea. Sí, ellos deben encargarse de la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, pero manteniendo el respeto a los derechos humanos, y uno de ellos es el derecho a la intimidad, a la privacidad que tenemos todos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, porque una de las cosas que reveló este hackeo de la base de datos del ejército es que practican espionaje. Entonces, los ciudadanos estamos a expensas del uso arbitrario de los recursos que hace el ejército para, en lugar de protegernos a los ciudadanos, pues más bien entonces trata de vigilar nuestras vidas, y mientras tanto, con el crimen organizado, con la delincuencia, hay un trato suave y hay la política de abrazos, ¿no? Vimos también hace unos días cómo la Guardia Nacional le disparó, por ejemplo, en Ocotlán, Jalisco, a un grupo de personas que estaban protestando por ahí por una demanda social no satisfecha. Entonces, se va conformando un escenario ya riesgoso con protagonismo que le ha dado el actual presidente al ejército, extendiendo sus funciones más allá de lo que es prudente, de lo que es recomendable, de lo que es legal. Gracias, Víctor. Pues de alguna manera, pues bueno, ya estamos encima, ya hemos pasado nuestro tiempo, pero comentaremos muy rápidamente, pues que se tendrán que establecer nuevas reglas y nuevos roles para el ejército. No puede estar en una situación como la que se vive actualmente, pues como tú ya mencionas, la cuestión del espionaje, la transparencia de los recursos, es decir, ponerle límites a la función del ejército para sujetarlo a un estado de derecho, cuáles son sus tareas de seguridad, cuáles son sus tareas reales que debe de realizar para proteger en este caso, a nuestro país, y pues bueno, cómo volverlo a separar o que entienda que está separado de las tareas políticas en este asunto. No sé, Víctor, ¿qué quieras apuntar finalmente sobre este asunto? No, eso es muy importante, o sea, y de entrada debe haber el compromiso institucional de que el ejército no se debe meter en política, cosa que ya ha venido también violando ese principio en algunas declaraciones, en participar en eventos de campaña, ¿no? Porque hubo ya en eventos que son más bien de tipo partidario, en este caso para Morena, en el que hay presencia del ejército, entonces de miembros del ejército. Entonces, eso debe pararse también, ¿no? O sea, una de las cosas que debe quedar claro como límite de la actuación del ejército es que ellos no pueden participar en actividades políticas, en lanzar mensajes así como de amenazas, ¿no? Por ejemplo, como las que hizo el general Sandoval, para quienes desconfían, dice, del ejército, para quienes lo atacan, considera él. O sea, no, el ejército no tiene que meterse, tiene que cumplir sus tareas de salvaguarda de la seguridad nacional y solamente. Entonces, eso también es muy importante, porque si no, eso sí va haciendo entonces que se modifique el régimen político. O sea, porque si va a haber una militarización ya
de el gobierno, ¿no? Porque intervengan cada vez más tareas, eso modifica radicalmente las reglas del juego político porque se asimila el ejército a un partido y al gobierno, y entonces hay toma de partido y por lo tanto ya no hay democracia si, si el ejército está vinculado de manera específica, de manera tácita, a algún partido político, alguna fuerza política. Eso elimina el carácter democrático del régimen. Pues gracias, Víctor. Todo habla que estamos en un filo de la navaja, Así que así es. vamos a estar durante un buen tiempo. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Les agradecemos muchos al auditorio que nos ve, nos escucha, a que pase una buena tarde. Es una tarde lluviosa y fría aquí en Jalapa. Y pues a nuestro amigo Tomás les deseamos muy buena tarde, muy buena cafetera tarde. Es un excelente tomador de café. Pues nos vemos la próxima semana aquí con ustedes. Hasta luego y Hasta nuevamente muy luego. buena tarde.